El otro día iba de camino al gimnasio mojándome con la llovizna esta tan deprimente que es marca de la casa en Inglaterra e iba pensando en cómo de a menudo me siento inadecuada y en si a otra gente le pasará lo mismo y sobre todo si les pasa tan a menudo como a mí. Porque para mí este pensamiento es algo tan familiar que muchas veces ni siquiera reparo en él. Lo pienso de pasada y se me olvida. Pero ese día me pregunté de dónde viene y si tiene alguna base biológica y pensé en hacer un vídeo sobre ello. Así que hoy, después de días investigando el tema y ordenando un poquito mis pensamientos, os voy a contar lo que he descubierto. Este va a ser un poco un vídeo podcast en el que os voy a contar muchas cosas que con suerte os harán pensar y plantearos cositas. No es un vídeo para el algoritmo y ya os aviso que voy a ser muy vaga con la edición, pero si os ayuda a unos pocos, pues me doy por satisfecha. Ya me diréis qué os parece. Vale, antes de meterme más a fondo en lo que nos genera esta sensación de no ser lo suficientemente buenos, quiero empezar por daros unas cuantas ideas básicas sobre este sentimiento, que en realidad no es un sentimiento, sino un pensamiento. Y esto es importante, para empezar porque como cualquier pensamiento, este no tiene por qué ser verdad o ser real. Y en la mayoría de casos nuestra inseguridad no tiene mucho que ver con medidas objetivas de competencia o de habilidad. Es decir, podemos ser objetivamente bastante buenos en algo y pensar que no lo somos. También pasa que a veces entras en esta espiral de sentirte de menos sin grandes motivos y acabas en un círculo vicioso en el que ya no te sientes mal por el pensamiento en sí, sino por el hecho de haber tenido este pensamiento en primer lugar y sentirte mal por ello. Es decir, es el sentirse mal por estar mal. Por eso quiero recordarte que esta forma de pensar, uno, no siempre es mala, ¿vale? A veces puede motivarte a mejorar y a cambiar el rumbo cuando de verdad lo necesitas. A veces puede ser útil. Dos, no significa que seas un desagradecido ni tampoco es incompatible con sentir gratitud por donde estás. Tú puedes ser muy consciente de todas las cosas buenas de tu vida y de ti mismo y aún así no estar satisfecho y sentir que necesitas más, que deberías tener cierta cosa o haber conseguido cierta otra y sentirte inadecuado. Y tres, que esta sensación es increíblemente común. Todos lo pensamos de vez en cuando, aunque unos más que otros. Y hay que diferenciar entre pensamientos puntuales y ocasionales de inferioridad versus algo más generalizado como un complejo de inferioridad. La mayoría de nosotros, cuando tenemos estas sensaciones por algún desencadenante, podemos procesarlo relativamente rápido y pasar a otra cosa. Pero otra gente entra en un círculo vicioso de rumiación, autocrítica y lamento del que no puede salir, porque sus sentimientos de inadecuación son generalizados en la mayoría de los aspectos de su vida. Esto es más un complejo de inferioridad y este no es el vídeo para curarlo, ¿vale? Creo que los profesionales existen para algo. Este es un vídeo sobre los pensamientos puntuales de inadecuación. Vamos a ver de dónde vienen y os voy a dar algunas ideas para trabajar y en cierta medida desaprender estos patrones que pueden llegar a ser debilitantes. Como os decía al principio, la última vez que fui consciente de tener esta sensación de inferioridad fue de camino al gimnasio. Y si os soy sincera, ni me acuerdo de qué lo desencadenó, ni siquiera si fue algo consciente, porque literal iba caminando yo sola, pensando en mis cosas, me sentí así y en ese momento pues tampoco vi un desencadenante o una causa clara. Y quizá es por eso que me puse a pensar de dónde venía, ¿no?, este pensamiento, y lo primero que se me ocurrió, y más adelante pues investigando estos días he visto que es un gran factor, un factor muy importante, es la gran influencia de la comparación. Estamos constantemente comparándonos con los demás y a veces no nos damos ni cuenta. Y lo hacemos a pesar de que sabemos que en muchos casos es un comportamiento que no lleva a nada bueno. ¿Por qué hacemos esto? Pues esto mismo se preguntó el psicólogo Leon Festinger, autor de la conocida teoría de comparación social en los años 50. Festinger básicamente se dio cuenta de una cosa, y es que se nos da fatal definirnos de forma intrínseca o independiente. Tiene mucho más sentido definirnos respecto a un punto de referencia, y ese punto de referencia son otras personas, y no cualquier tipo de persona. Solemos compararnos más a menudo con personas con las que compartimos alguna similitud. Por eso no sueles comparar tu nivel de ingresos con el de Taylor Swift, ¿vale? Porque la diferencia va a ser astronómica. Pero igual sí que te hace sentir de una forma peculiar que a tu excompañero de clase, que además sacaba peores notas que tú, le esté yendo genial. Lo interesante de la comparación es que cuando nos comparamos con otras personas no estamos comparando quiénes somos de verdad, sino la idea, ¿no?, en nuestra mente que tenemos de nosotros mismos, nuestro autoconcepto. Y normalmente solemos seleccionar la información que confirma nuestras ideas preexistentes, así que usaremos nuestras observaciones sobre otros para validar la opinión que nosotros ya tenemos sobre nosotros mismos. Y esto aún empeora más con las redes sociales, porque ahora ya no estás comparando todo tu concepto con otra persona, sino con la versión adulterada de sí misma y de su vida que esa persona decide compartir, ¿no?, presentar en redes sociales. El problema de la comparación es que es un arma de doble filo según cuál sea tu motivación. Si te estás comparando desde un punto de vista de usar a otra persona como modelo o como referencia y ver en qué áreas puedes mejorar, pues ahí la comparación es feedback o es motivación y como tal puede ser útil. Pero esto es algo que requiere de mucha disciplina. Primero,
la hora de darse cuenta de con qué tipo de persona nos estamos comparando, porque a menudo elegimos al mejor ejemplo de ese rasgo en particular que estamos analizando. Por ejemplo, mucha gente cree que es tímida, pero porque se están comparando con la persona más extrovertida que conocen en una fiesta después de haber bebido alcohol, ¿vale? Igual, si tuvieran una visión más amplia, se darían cuenta de que en realidad son menos tímidos que la media. Entender este sesgo cuando nos comparamos hará que nuestras comparaciones sean mucho más productivas. El otro ejercicio de disciplina es recordar que muchas veces no tenemos una visión completa o acertada de los demás, y en este caso la comparación es inútil. Esto pasa especialmente en redes sociales y creo que de vez en cuando todos deberíamos hacer un poco de introspección y valorar si la gente a la que estamos siguiendo y con quien nos comparamos nos está aportando algo positivo, porque muchas veces no es así. Si te estás comparando con una persona y el resultado no es admiración, motivación o inspiración, esa persona no te aporta nada bueno y lo mejor que puedes hacer es dejar de seguirla. Al final del día es inevitable compararte y que de vez en cuando el resultado de esa comparación te haga sentir inadecuado o insuficiente. Ha pasado siempre y seguirá pasando. El objetivo no es evitar al 100% estas situaciones, ¿vale? Porque esto no es realista, sino reducirlas y encarar estas comparaciones hacia algo más productivo. Tener la disciplina, ¿no?, de reconocer cuándo nos estamos saboteando e intentar compararnos desde la admiración y la inspiración y no solo desde la inferioridad. Pero la comparación con otros no es lo único que nos hace sentir inadecuados o insuficientes. A veces no nos estamos comparando con otras personas, sino con nuestras propias expectativas que no siempre son realistas. O lo que es peor, a veces ni siquiera tenemos claro dónde deberíamos estar y lo que nos guía son las expectativas de otros. Todos estamos sometidos a presiones culturales para llegar a ciertos acontecimientos y muchas veces ni siquiera nos hemos parado a pensar si ese es el camino para nosotros. A cierta edad es como que lo normal es seguir estudiando o tener un trabajo, una pareja o casarse o tener hijos, etc. Esto te puede llevar a situaciones como estudiar una carrera para complacer a tus padres o por el prestigio social, o estar en una relación con alguien que sobre el papel pues cumple con unos ciertos requisitos pero que en realidad no te hace feliz. Al final, cada una de estas situaciones te puede crear sentimientos de insatisfacción porque no estás viviendo la vida que quieres, pero también de inadecuación, porque cuando ves a la gente que te rodea quemando estas mismas etapas, no puedes evitar pensar que tú eres el raro, porque nadie habla de esas cosas y parece que tú eres el único que no está del todo contento con su vida, aún habiendo seguido el camino que se espera de ti. Y si por el contrario eres lo suficientemente valiente como para ir a contracorriente, esto tampoco te libra de las presiones sociales y de seguir preguntándote a cada momento si estás haciendo lo correcto y sentir que no estás progresando al ritmo de otros. El antídoto para todo esto es tener claro cuáles son tus valores, las cosas que te importan y en base a las cuales te vas a evaluar. Y también cuestionar estos estándares y objetivos de vez en cuando, porque a menudo son arbitrarios y no ideas originalmente tuyas, sino algo que persigues porque te hará parecer mejor o suficiente frente a los demás, aunque no te guste admitirlo. Recuerda que el resto del mundo está mucho menos pendiente de ti de lo que crees. Tú eres el único que está dentro de tu cabeza todo el tiempo y el único que conoce todos tus defectos e inseguridades y que ha estado ahí cada vez que la has cagado. El resto no lo sabemos y a la mayoría tampoco nos importa porque estamos demasiado centrados en nuestros propios defectos y errores. Y por último, cuando te evalúes contra tus propias expectativas, date un juicio justo. Valora tus errores, pero también tus éxitos y sea amable contigo mismo cuando las cosas escapen de tu control. Muchas veces nos juzgamos por nuestros resultados como si estos dependieran enteramente de nosotros. Y a ver, don't get me wrong, está bien cultivar un sentido de la responsabilidad personal y es cierto que tenemos mucha más influencia sobre nuestros resultados de lo que nos es cómodo creer, pero muchas veces el resultado final no está enteramente bajo nuestro control y lo mejor que podemos hacer es controlar los controlables, centrarnos en el proceso y confiar. Por último, la otra gran fuente de sentimientos de inferioridad tiene que ver con lo que comentábamos antes sobre tu autoconcepto, que es algo que se construye a lo largo de la vida y a través de tus experiencias e interacciones con otros. Si creciendo sufriste bullying o en casa te comparaban con tus hermanos, o siempre se te reconocía mucho más lo que hacías mal que lo que hacías bien, o si te enseñaron que el amor era condicional y aprendiste que para obtener afecto tenías que comportarte de una cierta manera, suprimir algunas partes de ti mismo o conseguir ciertos logros. Si has pasado por alguna de estas experiencias o situaciones u otras muchas más, es posible que a día de hoy te sientas inadecuado o inferior. ¿Por qué? Pues piensa que como niños no tenemos las herramientas necesarias para racionalizar bien las cosas y a menudo personalizamos y asumimos la culpa por cosas de las que no somos responsables. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, no hace falta que hayas tenido una mala infancia, objetivamente hablando, o que hayas crecido en contextos de abuso de sustancias, pobreza, criminalidad y demás para llegar a este punto. A veces puedes tener una infancia buena, ¿vale?, con todas tus necesidades materiales cubiertas y que aún así te faltasen cosas a nivel emocional. No significa que tu familia no te quiera, seguramente lo hicieron lo mejor que pudieron con los recursos emocionales y el conocimiento que tenían, pero quizás sin ser plenamente conscientes de cómo ciertas sutilezas pudieron afectar a tu autoconcepto. Si te sientes así y tuviste una infancia objetivamente buena, no eres un fraude. Y si ese es tu caso, de nuevo es algo que se puede desaprender, al menos hasta cierto punto, aunque probablemente no sea fácil y necesites la ayuda de un profesional. Primero para reconocer estos patrones, que no siempre son evidentes, también para entender de dónde vienen y
por último, para cambiarlos. Si os interesa este tema, hay psicólogos especializados en esto y algunos muy buenos y divulgando muy buena información al respecto. A mí personalmente me gusta mucho la cuenta de Stephanie Therapy en Instagram, que se centra en cómo nuestra infancia y desarrollo afectan a nuestras relaciones personales, sobre todo relaciones románticas. Y aunque personalmente no he trabajado con ella, su contenido me ha ayudado mucho a ser consciente de ciertas cosas que hago, a entender por qué las hago, de dónde vienen y a pararme a pensar antes de repetir un patrón nocivo de forma automática. Si tenéis otras recomendaciones al respecto, dejádmelas en los comentarios y así todos les echamos un vistazo. Al final del día, lo curioso sobre este pensamiento, el no sentirse suficiente o el sentirse inadecuado, es lo abstracto que es. Porque si te paras a pensar, ¿qué es ser suficiente? ¿Suficiente para qué, no? ¿O para quién? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que conseguir ser o tener para ser suficiente y sentirte adecuado? Si te haces esta y otras preguntas, te darás cuenta de que en realidad estamos buscando la aprobación de algo que solo existe en nuestra mente. Y nunca, 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 nunca va a estar satisfecho. Si te descuidas, te pasarás la vida intentando demostrarle al mundo lo que vales y nunca va a ser suficiente. La alternativa es decidir que tus circunstancias externas no determinan tu valor, ¿vale? No es el camino fácil, pero sí el que creo que te hará libre. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el formato y queréis que haga alguno parecido sobre cualquier otro tema, decídmelo en comentarios, decidme también qué pensáis sobre todo esto, si también os sentís inadecuados de vez en cuando. Y nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!